A esta hora en la cabina de Radio Panamá tenemos invitado, porque nos acompaña el ministro Fernando Boyd Galindo, el ministro de Salud, para poder entender un poco más cómo avanzan las políticas de salud en el país, hacerle todas las preguntas que tengamos y que la audiencia pueda tener sobre estos asuntos. Ministro, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias por estar con nosotros. Yo arranco por un tema que acaba de salir, ¿no? Se habla de la infraestructura de salud del país, la inversión en infraestructura de salud del país. Yo recuerdo anteriormente de los hospitales que quedaron abandonados y que no se terminaron. El de Darien, el de Metetí, que nos escuchan todas las mañanas, era uno de ellos. El de Isla Colón, que también se inauguró hace poco, era uno de ellos. Estaba el otro que no me acuerdo si... En Bugaba, que se reinauguró. Creo que el de Aguadulce también, o el de Peonome por esa área. El de Peonome. Aquí Lino Tejeda. ¿Cómo está la situación en torno a la infraestructura sanitaria del país para atender a la población? Bueno, mire, hemos retomado el desarrollo de todas estas infraestructuras que estaban detenidas, estaban paradas por una razón u otra. Cada uno tiene una historia diferente, pero ya logramos, inauguramos el de Bugaba. Está el Anita Moreno, está en ejecución. Está el de Metetí, que debe estar terminándose a mitad del 27. Está el Hospital del Niño, que es un portento, realmente es una estructura a nivel latinoamericano. Yo diría que una de las mejores estructuras que hay para niños. Ahí hay 467 camas, creo que son, o 63. Son 17 quirófanos que van a estar operando a la misma vez. Hay una sala entera, un piso entero de quemados, con sus quirófanos y todo lo demás. Hay 116 consultorios. En fin, va a ser una estructura imponente e importante para la niñez panameña. Aparte de eso, estamos haciendo muchas otras infraestructuras que sería largo de nombrar, pero que suman alrededor de $1.000 millones. Eso es porque la población va creciendo, se requieren las estructuras que formen o que atiendan a las personas cerca de sus residencias. Eso va unificado o unido de la mano de los puestos de salud que van a estar localizados en cada comunidad. Eso es para la atención primaria. La atención primaria, y la idea es que la gente pueda atenderse en un 80% de las patologías dentro de las comunidades, y luego los casos más complicados van refiriéndose a los hospitales y a los centros de salud y hospitales. Así es que eso va a lograr que se desaloje un poco en la acumulación que hoy en día hay de una persona que le duele la garganta y tiene que ir hasta un hospital para que lo atiendan, o van hasta un hospital para que lo atiendan, y eso no solamente aglutina el hospital o el centro de salud o el cuarto de urgencia, sino que también el personal que está ahí, que es escaso, también se agota. Así es que estamos haciendo muchas cosas a la misma vez. Yo pienso que nosotros recibimos un ministerio con unas deudas muy grandes. Hemos convencido a muchos de estos constructores que están haciéndolo y nosotros pagándoles poco a poco hasta que podamos cubrir las deudas. Yo calculo que todas estas estructuras van a estar listas aquí finales del 27, principios del 28, Dios mediante. Y además, pues, la buena noticia, yo creo que para muchas personas que están sin empleo, es que esto va a requerir de nombramiento de nuevas personas, médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia. En fin, yo creo que vienen unos años muy de mucha prosperidad y de mucho crecimiento en el ámbito de salud. Ministro, hay un detalle que me gustaría que podamos explicar un poco más. Hace unas semanas, por poner un tiempo, fue como un mes o dos, hay oyentes que llamaban y decían, bueno, se inauguró el hospital de Bugaba, que lo pudimos pasar aquí en Radio Panamá, pero todavía no inició completo la operación del mismo. Solo funcionaba la sala de urgencias y uno de los espacios del hospital. Yo estuve hace un mes en la Isla Colón, en Bocas del Toro, y prácticamente me decían básicamente lo mismo. El hospital nuevo se inauguró, pero el personal sigue siendo el mismo con los mismos implementos que tenían en el hospital viejo. ¿Es así? ¿O cómo se hace para que cuando se abra un nuevo centro de salud, un nuevo hospital, se pueda ir gradualmente dando la atención en salud que se necesita? Sí, mire, de hecho es así. Un hospital no empieza a funcionar todo a la misma vez, por muchas razones. Pero entre esas, por ejemplo, es que aunque un personal esté en otro lugar y haya sido contratado para trabajar en la nueva instalación, ese personal, ya sea médico, enfermera, camillero, lo que sea, tiene que entrenarse con los nuevos equipos. A veces esos equipos pueden durar
varios meses en que se entrenen a utilizarlos, que ellos están acostumbrados a otros equipos, en fin, pero aún así se va contratando el personal para hacerlo. Eso es importantísimo. Por ejemplo, miren el de San Isidro, que hace pocos meses los inauguramos, creo que fue en enero. En San Isidro se colocó una máquina especial para poder detectar o leer las placas de los Papa Nicolau, que había más de 20,000 atrasos en Papa Nicolau. Eso significa que a una señora le decían que tenía una patología dentro de un año, cuando ya a lo mejor era muy tarde, ya la persona falleció o tiene un cáncer muy avanzado. Ahora se van a reducir a 0 en los próximos 2 o 3 meses. Y una vez que eso ocurra, ya las patologías van a poder leerse en 7 días. Entonces, estas estructuras van creciendo y eso se va a producir todo en San Isidro, ahí en San Miguelito. Así es que eso es como se van aumentando las cosas. Por ejemplo, en las otras áreas, Bugaba, en las provincias centrales, en Azuero y tal, lo que se tiene que hacer es lo que yo he estado diciendo, la integración de ambos sistemas, porque no hay especialistas suficientes en la República de Panamá para cubrir todas las áreas a la misma vez, o sea, independientemente. Entonces, si los juntamos, vamos a tener una sinergia mucho mejor para poder lograr que todas las personas estén cubiertas. Por ejemplo, se inició la integración por Azuero, porque Azuero tiene las condiciones para poder nosotros lograr esa sinergia. Entre el Cecilio Castillero, por ejemplo, y el Nelson Collado, hay que distribuir, y el Anita Moreno, distribuir los tratamientos, las especialidades. En unos harían cirugías cardiovasculares, por ejemplo, en el otro harían la atención materno-infantil, en fin, y así cada estructura le va dando solución a todos los panameños independientemente de si eres o no eres asegurado. Si eres asegurado o no eres asegurado, cada institución va a pagar sus cuentas al final, que eso hoy es muy fácil porque ahí existen los programas que pueden determinar exactamente cuáles son los costos y al final de cuentas se comparten cuentas y se cubren. Así que nadie carga a nadie. ¿Cómo sería, por ejemplo, una idea, y buenos días, ministro, una integración en la ciudad capital, por ejemplo? Sí, igual, la integración lo que hace es que permite que cualquier persona no tenga que ir a buscar, por ejemplo, si yo soy asegurado y vivo por San Francisco, en lugar de tener, o si no yo soy asegurado y vivo en San Francisco, no tener que irme... Voy a la BRIN. Exacto, yo voy a la BRIN, que está ahí mismo y me atienden independientemente de si soy asegurado o no. Pero esto es más inclusive mucho más dramático en el interior. Por ejemplo, yo recuerdo recién entré como ministro, estando en el Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, una señora me decía, miren, usted me puede conseguir una cita para que me operen un ojo, porque voy a perderlo, pero aquí no hay oftalmólogos, sino que el oftalmólogo está en la policlínica y ahí hay 2 o 3 oftalmólogos y quedaban la policlínica a través de una cerca. Del otro lado estaba la policlínica, pero ella tenía que irse hasta, no sé si era hasta el Chicho Fábrega en Santiago para que la atendieran, porque ella no estaba asegurada. Entonces, estas cosas son las que no pueden continuar. Primero, porque una señora que a lo mejor no tenía recursos para irse hasta Santiago. Segundo, tiene que perder tanto tiempo de trabajo, tiene que ir a alimentarse en otros lados, a hospedarse en otro lugar. En fin, hay muchas ventajas que esto va a traer. Y esto permitiría también que no haya duplicidad, porque no sé si recuerda, cuando se estaba haciendo lo de las especialidades pediátricas, se decía, pero si hay un hospital del niño, ¿por qué tener como 2 hospitales, sino tener uno como bien montado, ¿no? Efectivamente. Imagínense nada más en David. En David hay 2 hospitales. Está uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Está el Rafael Hernández y el materno-infantil, el José Domingo de Ovaldía. Imagínense si ambas instituciones, uno es de Seguro Social y otro es MINSA. Imagínense si los 2 hubieran tenido que hacer cada uno su estructura. Bueno, ahí se hubiera invertido cerca de $400 millones adicionales que no eran necesarios, porque cada uno puede, ahí se atienden las dos independientemente de si uno es asegurado o no, y logra entonces compensar cuentas al final de, ¿no? Muchísimo mejor. Así que es mucho mejor. Y también el hecho de que, Leo y Jorge, que el panameño, y que sepamos, cuando usas tanto la seguridad social como la atención pública, que el uso de los servicios de salud tienen un costo.
¿sabes? Que tú sepas que todo lo que te están brindando, ya sean los exámenes o sea una urgencia, tiene un costo cada una de las cosas que te inyectan, la gasa, la atención, y eso también va valorando en la parte que usted mencionaba de la atención primaria, de apelar por la prevención, ¿no? Así es. De no ir hasta lo último para que lleguemos al sistema de salud con enfermedades muchísimo más graves, hipertensión, diabetes, sino que empecemos a mejorar nuestro estilo de vida. Esa es otra parte muy importante en nuestra integración. La atención primaria fundamentalmente la hace el MINSA a través de los puestos de salud y la penetración en todas las comunidades. Y eso es fundamental. De la mano tiene que venir la educación. O sea, ¿la educación de quién? De las personas en las comunidades que sepan cómo comer, cómo los hábitos adecuados de caminar, de hacer ejercicio. Entonces, eso va a ayudar a reducir las patologías. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero va a pasar prontamente y vamos a tener una población más sana que va a durar más tiempo y que entonces la inversión de salud no va a ser tan onerosa como lo es Ministro, hoy en día. usted recién hablaba del personal médico y me escribe un oyente y me dice, hay un solo médico que hace teleporosis para un cáncer y está de vacaciones y nos dicen que no se puede hacer más nada que esperar. Electroporación es el nombre del tratamiento, es un cáncer, es urgente atenderlo, pero hay que esperar. Mire, yo creo que es interesante lo que dice la oyente. Como dije, no hay especialistas suficientes a nivel mundial. Es más, vi una comunicación de parte del presidente de los Estados Unidos diciendo que ellos abrían las puertas para que cualquier especialista fuera allá y le iban a dar todas las facilidades para que se quedara. Eso lo que nos dice que efectivamente lo que está pasando es que no hay especialistas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como yo estaba claro desde el principio que no podemos lograr hacerlos especialistas, o sea, educarlos y tal. Eso nos toma muchos años. Un especialista puede tomarle 12, 13 años, ya después de la especialidad 3, 4 años. Entonces, lo que vamos a hacer es la telemedicina. ¿La telemedicina qué hace? Vamos a hacer un call center donde ahí van a haber médicos. Los médicos usted lo puede llamar desde su casa, por ejemplo, esta señora, y ahí le pueden atender hasta cierto punto en la mayoría de los casos, o por lo menos orientarla qué hacer. Eso nos ayuda a que las personas primero no tengan que salir de ir a buscar una atención, una respuesta sobre cosas como esta en un centro de salud, que a lo mejor tiene que buscar un turno, que entonces tiene que esperar hasta cuando se lo den y regresar de nuevo, y en fin, esa es la queja constante de las personas. De esta manera vamos usando la tecnología que existe hoy en día para que usted pueda ir directamente, llamar a un médico y la inteligencia artificial le va diciendo a usted le va comentando sobre las patologías que tiene, sobre los síntomas que tiene, y eso lo va llevando a una patología específica y le dice, bueno, usted lo que tiene es una faringitis y tiene que tomarse esto y esto y esto. El médico valida eso y le manda la receta a que se le entregue en una farmacia la más cercana de su casa, porque lo que estamos haciendo también es una reunión con todas las farmacias privadas del país para que nosotros le pongamos los medicamentos dentro de la farmacia y el paciente pueda ir a una farmacia cualquiera a retirar sus medicamentos. De esa manera nosotros ganamos y la farmacia gana y el paciente gana también. Que el paciente, como dice el señor presidente de la República, es lo primero. Pero en esos casos y perdón que le interrumpa, en esos casos en donde son especialistas que solamente a la persona la puede atender el especialista por el padecimiento de la enfermedad que tiene, ¿a dónde apunta el Ministerio de Salud para encontrar ese médico que no lo estamos generando? No, porque evidentemente, como usted dice, generar un médico especialista de 10 a 13 años y que pueda llegar a operar. ¿Cómo podemos avanzar en ese tema? Mire, es complejo, pero le voy a explicar más o menos así. El cirujano, por ejemplo, una persona que sufre el corazón, igual con las otras patologías, una vez que a usted lo atienden y ya entra en remisión, por decirlo así, ya está en controles, no necesariamente tiene que ser un cardiólogo el que lo vea. Puede ser un médico general, que el médico general le da seguimiento a lo que usted tiene, pero ahora mismo no existe esa filosofía o si se quiere, esa costumbre de que eso puede ser. Ya me refieren al médico que me va a dar seguimiento mientras yo no me complique. Entonces eso le quita al cardiólogo mucha de la atención que él tiene
que él está sometido a tener hoy en día, que a lo mejor el 80% de esa persona la puede derivar ante un general. Y hay especialistas, por ejemplo, en Panamá, médicos especialistas, mencionaba usted cardiólogos, por ejemplo, que estén solamente trabajando en el sector privado, que ustedes hayan hecho acercamientos para que de pronto también vuelvan, porque sé que algunos han estado en el sector público, pero se quedan luego en el privado. ¿Se ha hecho algún acercamiento para poder, en casos de emergencia o en algún tipo de situación, ¿Sí? ayuden en el sector público? Hemos hecho muchos, ¿Sí? pero yo creo que, bueno, poco a poco los vamos convenciendo de que a lo mejor regresen. La idea... Una no, vez salen, ¿pueden regresar? sí, ¿Sí? sí, claro. Ministro, le quería consultar, volver un poco al tema de, se habla de mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero y la gran parte de este presupuesto la carga el Estado, que es administrado por el MEF, pero para aclararle a los oyentes, a la población, ¿de dónde sale lo otro? ¿Bonos? Para poder entender un poco de ese, porque es buena cantidad de dinero y también los años son bastante cortos. Usted dice que para el 2027, 2028 ya se ha desarrollado muchos de estos planes. Usted se refiere a las construcciones. Ajá, al dinero que usted mencionó al inicio en cuanto a la infraestructura. Bueno, el presupuesto general del Estado proviene de muchas fuentes, especialmente, pues, yo siempre escucho también, a veces la gente no entiende mucho. Dice, bueno, ¿en qué están usando el dinero del Canal de Panamá, por ejemplo? Bueno, el dinero del Canal de Panamá entra al MEF y el MEF tiene que distribuirlo entre las diferentes estructuras del gobierno, dentro de esas el Ministerio de Salud. O sea que parte de ese dinero, o una parte importante, va hacia salud, hacia hacer estas cosas. Entonces, allí viene entonces la intervención de personas como el ministro Chapman, que son muy versados en el aspecto económico, y entonces ahí se hace la parte de poder hacer un acuerdo, ¿verdad? Como no tiene una hipoteca, igual. Entonces, con eso uno va pagando poco a poco las estructuras que van a durarnos 25 años y las vamos pagando en un lapso de tiempo, de manera de que podamos tener esas estructuras funcionando, además que vamos a ir nombrando a las personas. Una de las cosas que estamos haciendo es tratar de reubicar o de reestructurar la parte de turnos. Eso nos ayuda un poco a nombrar más personas que puedan cubrir esa parte de los turnos, que a veces los médicos están muy cansados y entonces tienen menos carga. De esa forma, a veces están tan agotados que no pueden hacer los turnos. De nombrar más personas en cuanto a la estructuración de turnos. Y que trabajen más tarde también las policlínicas. Efectivamente, entonces estas personas, estos médicos que hoy en día no tienen trabajo, o enfermeras, igual que hay muchas que no tienen trabajo, se puedan nombrar para poder lograr entonces cubrir ese diferencial de horarios más tardes. Se ampliaron, ¿no? Se ampliaron, pero no en todos los lugares. Acuérdense que no es, nosotros no podemos abrir, ni se necesita abrir todos los centros de salud, por ejemplo, 24 horas, porque vamos a estar en muchos de ellos abiertos sin que nadie vaya. Claro. Entonces, hay lugares bien colocados, estructuralmente tenemos que ordenarlos y ya están cuáles son los que se van a abrir, y la población tiene que saber. Por ejemplo, si yo vivo en X lugar, yo sé que si me pasa algo, una emergencia, yo ocurro a este lugar que me queda a quizás 10 minutos de mi casa, pero no es el centro de salud que está al lado, porque ese no está abierto el otro, pero si uno sabe, ya no sabe dónde dirigirse. Hablando de nombramientos, pregunta un oyente en el YouTube, ¿qué pasa con los nombramientos de subespecialistas en Veraguas? ¿Cuándo, si se tiene planificado el nombramiento, si se va a dar, cómo no se va a dar? Sí, igual. Nosotros estamos, las subespecialidades es aún más complejo, porque... Una subespecialidad que viene a ser directamente. La especialidad es una, por ejemplo, ¿no? Cardiólogo. Y luego cardiólogo infantil. La subespecialidad es un cardiólogo infantil o alguien que se dedica más específicamente a un tema muy puntual dentro de la especialidad. ¿Ves? Entonces eso es inclusive más complejo. El agua en Azuero, se lo pregunto. En realidad el agua es un problema en todo el país, ¿no? El IDAN, el MINSA, si no me equivoco, es parte de la Junta Directiva del IDAN, no me corrige, es parte. ¿Cómo está la situación del IDAN, de lo que ha usted podido saber como parte de la Junta Directiva? Y le pregunto por el agua en Azuero, porque en Herrera el asunto del río La Vía continúa, igual en Los Santos, y la pregunta interrogante de la población que nos ve y nos escucha a esta hora, ¿cómo se trabaja para poder solucionar el problema de la población? Mire, gracias por preguntarme sobre el tema del agua, porque yo creo que es un tema bien complejo. Efectivamente, el MINSA, tanto saneamiento como el IDAN, están bajo la égida del MINSA. Pero
Este es un problema. Yo encontré documentación en el MINSA de los años 54 y 55 en que había contaminación ya del río La Villa. Entonces, es un problema de muy vieja data, de mucho tiempo, pero que los gobiernos no le hacían mucho caso al asunto. Llegó un momento, ahora mismo, en que la población no cree en nadie. Si aquí viene el experto más grande del mundo y dice, bueno, la solución de esto es hacer esto, la población, lo que van a decir, lo que siguen diciendo es, no, que ellos están haciendo esto es para rebuscarse o porque aquí hay algún tipo de negociado en el medio y nunca van a solucionar nada. Entonces, yo creo que el señor presidente atinadamente le ha pedido al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos que vayan al lugar, den su opinión, su diagnóstico. Yo tengo mi disciplina como parte del área médica, es hacerlo así. Usted, por ejemplo, cuando tiene un problema, un dolor, usted no comienza a sacar los dientes para ver cuál es el que le dolía, sino que usted hace un diagnóstico y luego entonces que identifica cuál es el problema, hace un plan de tratamiento, igual que esto. Entonces ahí está la gente del Comando Sur, pero no solamente eso, sino que el presidente en el día de hoy va a tener una reunión con el presidente de Israel, que está de paso, y le va a pedir también la colaboración con los aspectos de agua. Ellos son los expertos mundiales en aguas. Entonces, ahora cuando ya se dé el diagnóstico apropiado, ya entonces se va a poder hacer un plan de tratamiento que desarrolle toda la estructura, que tendrá algo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo no lo sé cuál van a hacer, pero yo sí sé que a corto plazo lo que estamos haciendo es pozos en todas las regiones para poder darle agua a las personas que lo necesiten en sus comunidades. Muchos critican eso y dicen, bueno, pero es que ¿por qué vamos a entrar otra vez en los pozos? Bueno, eso es lo que es lo inmediato. Lo inmediato sería la reestructuración, la readecuación de las plazas, tanto la Roberto Reina como la Rufina Alfaro. Pero a lo mejor a largo plazo es hacer una gran represa en algún lugar que pueda retomar las aguas. Yo no sé, esa es parte de lo que tiene que hacer ese diagnóstico. Yo creo que a final de cuentas vamos a tener que estructurar una entidad de aguas, por así decirlo. ¿Lo de la autoridad sería bueno? Una autoridad de agua, algo por el estilo, en la que esté, el MINSA todavía la preside hoy en día, o sea, bajo el MINSA están saneamiento y el IDAN. Que esa estructura esté manejada o presidida por el MINSA, no se quita la responsabilidad, pero que estén ahí el MIDA y mi ambiente. Entonces, esa estructura va a tener dos brazos ejecutores, saneamiento e IDAN, agua potable y agua servida. ¿Por qué? Fíjense, es importante esto, y déjenme comentar un segundito. Saneamiento, nadie, todavía no lo vemos como un problema, es decir, sí se ve como un problema, pero no se le está dando la importancia. ¿Por qué? Miren, saneamiento empezó con saneamiento de la bahía, que era aquí, nada más que lo que estaba aquí, porque estaba sucio y la gente quería limpiar la bahía. Sí, la planta en Juan Díaz. Que sí, el olor y demás. Efectivamente, pero eso ya va por chorrera. Entonces, cuando alguien va creciendo de esa forma, es porque está pidiendo a gritos que se convierta eso en una estructura que pueda tener todo el saneamiento a nivel nacional. Hay barriadas, las barriadas se construyen, tienen una PETAR que se llama Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Esa PETAR se le deben entregar al IDAN. El IDAN a veces no lo puede recibir. Se queda en la comunidad, en la barriada. La barriada no paga para mantener la PETAR. La PETAR se daña. ¿Qué ocurre con el agua servida? Se va a los ríos, a los mares, a los subsuelos, los lixiviados. ¿Qué pasa? Pues nosotros pagamos hoy en día por agua, ¿verdad? Por el agua potable que recibimos. Pero ustedes piensen que el agua que le entra a usted a su casa, esa agua tiene que salir y está servida. Nosotros no pagamos ni un centavo, nadie en Panamá paga un centavo por tratar las aguas. Y esas aguas hay que tratarlas. Si no se tratan, estaríamos inundados en inmundicias en todos lados. Entonces, eso hay que regularlo y ponerlo de alguna forma a funcionar eficientemente. Así que por ahí van las cosas. Actualmente en Panamá Oeste hay una situación como esta. Ministro, usted mencionó algo muy importante. Usted dijo, yo me encontré documentos donde el tema del río La Villa y demás, o el tema del agua en Azuero, desde hace mucho tiempo. Y yo creo que la gente también a veces espera de que hayan los informes. Le pregunto,
Luis Francisco Sucre en su momento, ¿cómo van los casos de investigaciones que se daban, las auditorías que le hicieron en su momento y que, bueno, después usted recibió, usted dijo, un ministerio, una institución también con deudas? ¿Cómo van esos informes caminando? ¿Sabrá? ¿Le ha dado seguimiento en cuanto a la parte legal? Sí, acuérdense que nosotros podemos poner las denuncias y el Ministerio Público sigue con el proceso que nosotros no podemos intervenir. Por ejemplo, muchos de esos misacapsis que quedaron abandonados, en especial recuerdo muy bien el de Santa Fe de Darién, que tenía un casi 95% de adelanto y tenía todo el equipo adentro, ahí quedó abandonado. Tuvimos que esperar casi un año de hacer una auditoría interna para nosotros no inmiscuirnos en la parte de la investigación que tenía que hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público ya lo hizo, nosotros pusimos la denuncia, y logramos rescatar el equipo, parte del equipo que estaba ahí, y lo metimos ahora en Zambú, que acabamos de inaugurarlo. Okay. Entonces, esas cosas son complicadas desde el punto de vista legal y nosotros no podemos meternos en esa parte, pero... lo que más se vio fue temas de gestión, o sea, el abandono de las obras, el abandono de los equipos. Yo creo que a veces es peor todavía, porque usted tiene la obligación como funcionario público de administrar como un buen padre de familia. O sea, que usted tiene una estructura... Sí. Como una casa cuando uno se muda, claro, para pagar el alquiler, o sea, empieza a pagar alquiler pero no te puedes mudar. Así es. Y la parte también del recurso humano que usted mencionaba, ¿no? A veces puede tener la infraestructura o es el cascarón y no hay nada adentro y no tienes los médicos o las enfermeras. Así es. Por ejemplo, ya digo, en ese caso específicamente, yo fui a ver el centro de salud de Santa Fe, que está ahí al lado, y cuántas personas habrán muerto por no tener un centro que ya estaba a punto de abrirse, funcionando. Y ahí estaban en fila la gente mojándose porque estaba lloviendo, un centro que se está cayendo y no funcionaba esto acá. Entonces, así fue en muchos de los lugares diferentes. Tigre Los Amarillos, el de Sabana Grande, que también era un problema muy grande, que ya estamos a punto de inaugurarlo. En fin, ahí vamos trabajando. Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, sabemos que tiene otros compromisos. Le pregunto cosas rápidas y aprovecho que usted lo acaba de mencionar. Se está viendo en la ciudad cada vez más intervención del programa de ensañamiento de Panamá. ¿Cómo avanza ese proyecto? Porque hay áreas que están cerradas hace bastante tiempo y van a seguir cerradas. Sí, mire, yo creo que es oportuno aclarar esto porque a veces la gente no entiende y si uno no entiende las cosas, a veces uno reacciona negativamente y con justificada razón. Cuando ustedes ven esos pozos que se están haciendo por todas las calles y eso causa un deterioro en el tráfico, porque en fin, hay que irlo haciendo de esa forma, es porque ellos están allá abajo, debajo de la ciudad, hay perforadoras que están rompiendo todo el subsuelo para poder conducir desde San Miguelito hasta acá cerca donde está la remoncantera. Por ahí van a entrar y entonces esos pozos que ustedes ven ahí es porque allí son lugares donde ellos llegan a un lugar y pueden salir y cambiarle las partes a las máquinas y tal y poder seguir. Entonces esos pozos no se pueden cerrar o se van cerrando cuando ya se está seguro de que todo está bien. Y luego entonces eso va a terminar en la vía de conducción que está allá abajo, por la remoncantera, y eso va entonces a tirarlo a Juan Díaz. Otra parte importante, eso es para las aguas servidas. Las aguas servidas no pueden mezclarse con las aguas de lluvia, no van, porque si se mezclan con las aguas de lluvia, los lodos que hay ahí no son bien conducidos y bien tratados por la planta de Juan Díaz. La planta de Juan Díaz produce 2 exclusajes, como si fueran dos exclusajes de agua al día, que casi que pura. O sea, procesa, imagínense si toda esa agua no existiera esa conducción, cómo estaría todo esto lleno de aguas vertidas en la bahía, que sería un desastre ecológico tremendo, aparte de las enfermedades que producirían. Ministro, es por eso. Aprovechando también, le pregunto, ¿se ha pensado o se avanzará en la contratación de médicos extranjeros para cubrir, por ejemplo, las especialidades de subespecialidades que nos hacen falta? Miren, yo creo que si hace falta, en alguna forma hay que buscarlos. Desgraciadamente, creo que Seguro Social hizo una oferta o algo por el estilo y sacó como 55 posiciones y creo que 4 o 5 llegaron, algo por el estilo. Sí, aquí en el canal de YouTube le piden neurólogo para
de adultos en Veraguas, es lo que dicen acá. Y el común predenominador es el tema de los medicamentos y el tema de los especialistas que Leonardo tocó, ¿no? Sí, mire, los medicamentos, y gracias por tocarme el tema, nosotros yo creo que ya no hay, fíjense que ustedes no escuchan ya el problema de medicamentos. Primero logramos bajar los precios, yo creo que drásticamente, a precios que son accesibles por cualquiera. Es más, cualquier persona que no tiene medios, en todos los centros de salud hay un equipo socioeconómico que lo analiza, sí, que lo evalúa, y si no tiene dinero se le otorga gratuitamente. Pero lo que pasa ahora mismo es que ya estamos haciendo el listado único del MINSA y de la caja. Porque ¿qué pasa? Que ahora mismo, digamos que hay casi 300 moléculas, por ejemplo, en el listado. Pero de esas hay algunas que son especializadas. Entonces, claro, si usted va a buscar ese medicamento especializado en una farmacia, entonces le van a decir, esa no hay. Pero entonces la gente no sabe. Entonces tienen que tener un listado de los medicamentos, digamos, el 90%, que son los que se usan todos los días para la presión, para dolor de cabeza, etcétera. Entonces, eso sí están en todas las farmacias. Entonces, eso ya va a llegar entonces a decir, sí, hay 100% de los medicamentos. No como ahora que dicen hay 85%, 90%, porque ese 10% son muy especializados, como por ejemplo medicamentos, ya digo, especializados para un solo área, y eso habría que buscarlo. Y hace poco se conoció de algunos vencidos, ¿no? Creo que encontraron a los vencidos en el Seguro Social, sí. Sí, bueno, con estas cosas que hablamos anteriormente, de inmiscuir a todas las farmacias privadas, inclusive a tener distribución de todo esto para que no se venzan, va a manejarnos mejor el inventario, vamos a tener menos pérdidas y vamos a tener una mejor distribución. Así que y sobre todo saber, porque hay recurrentes, ¿no? Y saber cuántas personas en Panamá tienen determinada patología, sobre todo las que son más serias, que necesitan su medicamento, las personas que han sido trasplantadas de riñones. Esos son medicamentos que habría que buscar como pasa en el oncológico, que usted no puede buscar un medicamento de oncología, por ejemplo, muy especializado en una farmacia cualquiera. Tiene que ir al oncológico para buscarlo a un lugar específico, igual que puede pasar con el fentanilo, con medicamentos que son muy específicos para algunas cosas especiales, y esas no pueden irse a todas las farmacias. Antivirus, ministro. El antivirus, se ha levantado una alerta en la región. Sí, el antivirus en Panamá tenemos 16 casos. 7 han sido especializados, no tenemos muertes. Acuérdense que el antivirus en Panamá, el antivirus se produce no de contacto de persona a persona, sino por las ratas, los animales, los excrementos de las ratas. Entonces, eso si llegan a un lugar y no lo han abierto hace mucho tiempo, hay que limpiarlo, hay que adecuarlo para estar seguro de que no están contaminados por animales. 7:54. Ministro Fernando Boyd Galindo, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos conversar con ustedes de otros temas en otras oportunidades, porque quedaron varios temas sobre la mesa. Sobre todo me preguntan aquí por el apoyo que el MINSA le da al Instituto Especializado de Análisis. Creo que es de la Universidad de Panamá el instituto, pero que el MINSA lo usa como referencia. Me hacen consultas para ver cuál es el apoyo que se le va a dar. Y bueno, y otras preguntas que nos dejan sobre la mesa para poder hacerle en otras oportunidades. El tema del oncológico, un asunto de vital importancia para el país. Por lo que pude ver, están apoyándose en la Ciudad de la Salud para atender a los pacientes. Pero y el de Torrijos-Carte hemos visto que le han dado mucho seguimiento, ¿no? Sí, sí, nosotros fuimos ayer, estuvimos en la Ciudad de la Salud, y se hizo ya el movimiento de cuidados paliativos. A mí me emocionó mucho porque fuimos a ver allí, los cuidados paliativos son las personas que ya están en su etapa final, en el proceso del cáncer, pero que allá vamos a tener muchas camas donde sus familiares y la persona que está padeciendo van a estar juntos y pueden estar bien atendidos. Entonces pasan sus últimos días. A mí me emocionó porque muchos de ellos los visité y me decían que se sentían muy bien. Una señora me decía, la atienden como una reina aquí. Entonces, los últimos días de ella está siendo atendida de una buena forma, no como estaban pasando anteriormente por el hacinamiento en los cuartos. Ministro, antes que se vaya, ahora que usted dice la Ciudad de la Salud,
se nota que fuera de la misma ya se están organizando puestos, carpas y cantidad de gente que al final puede ser algo focal para que se produzcan enfermedades y demás. ¿Han visto ese tema ustedes? Sí, eso lo administra la Ciudad de la Salud, administra la Caja de Seguro Social. Pero efectivamente esa parte, si es externa, si es externa tiene que ver con la alcaldía, me imagino yo, y con la... Yo creo que son vendedores ambulantes. Sí, que después... Que después ponen fonditas. Sí, eso hay que tener cuidado. Ministro, gracias por habernos acompañado esta mañana y estamos al tanto para poder seguir conversando de estos dos temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. A esta hora